Muy buenos días a todas y a todos, a los que nos están escuchando en este programa Atenta. Es ya nuestra cuarta presentación. En este diálogo que tiene el objetivo, sobre todo, de generar debate, discusión, sobre la base de información, sobre la base de conocimiento, sobre la base de trabajos de investigación que se han realizado aquí en el CIS y en Bolivia, y también algunos aportes de carácter internacional para que podamos nosotros conocer, discutir, ampliar los conocimientos y tener formados respecto a todas las temáticas. Hoy estamos con espacios de interacción digital en Bolivia y para eso hemos invitado a dos personas que conocen muchísimo este tema, a las cuales voy a continuación presentar. En primer lugar, tenemos el gusto de contar con Eliana Quirós. A propósito de esto, una breve propaganda. A las 5 primeras personas que nos escriban, tenemos este texto que ella ha coordinado justamente, les vamos a obsequiar. Obviamente, dependiendo del lugar donde estén, no hay ningún problema. En cualquier lugar del territorio boliviano, los vamos a hacer llegar, se van a comunicar con ustedes para poder ultimar los detalles. Bien, Eliana Quirós, aparte de haber producido este texto para el CIS, como coordinadora, estudió Relaciones Públicas en la Universidad Católica Boliviana, una maestría en Gestión Pública en la Universidad de Poznań, Alemania, cursó doctorado de Ciencias del Desarrollo del CIDESUMSA, coordinó el área de investigación, tecnología, sociedad del CIS y fue jefa de unidad del gobierno electrónico de la agencia AGETIC en Bolivia. Y entre sus principales publicaciones se encuentra Internet Web 2.0, una mirada internacional, y también fue coordinadora del texto que les he presentado, Bolivia Digital. Eliana, bienvenida, muchísimas gracias. Tu saludo, por favor. Muchas gracias por la invitación, Giovanni, al CIS también. Qué gusto estar aquí. Es siempre bueno tener un espacio más tranquilo para conversar sobre temas de Internet. A veces el Internet despierta muchas eh, emociones y creo que es muy saludable sentarse y tratar de entender lo que nos pasa a través de Internet. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo muy gustosa de poder conversar. Gracias, Eliana. También tenemos la satisfacción de tener al ingeniero Iván Sabrana Cruz, que ha participado al inicio del proyecto del satélite Tupac Katari. Él es ingeniero electrónico de profesión, se especializó en estudios sobre telecomunicaciones en América Latina, Europa y Norteamérica. Durante su vida laboral profesional trabajó en varias empresas de telecomunicación, tanto privadas. Es ex viceministro de Telecomunicaciones y gerente ejecutivo de la Agencia Boliviana Espacial, que a cargo obviamente de la órbita del primer satélite boliviano Tupac Katari, el 20 de diciembre del 2013. Iván, muchísimas gracias por tu aceptación a nuestra atenta. Quisiera tu saludo y bienvenido y tu saludo, Iván. Buenos días, Giovanni, buenos días, Eliana, buenos días a todos los que nos siguen por la red. Es para mí un honor estar aquí y tengo mucho gusto en participar en este diálogo. Gracias por la invitación. Bien, empezaremos entonces contigo, Eliana. En este texto justamente que ya, me imagino, ya tienen como 5 años, es el 2015, ¿no ve? Que se publicó, y hace un balance, tal vez uno de los primeros más exhaustivos, sobre lo que era el tema digital. Para nosotros, para Bolivia, este asunto nos ha llegado, como siempre, mucho después de que se ha dado en otros países, y es un balance muy importante, muy interesante, sobre todo el estado de la situación. Desde el punto de vista actual, desde la actualidad, ¿cómo situarías este diagnóstico de la Bolivia digital? ¿Hay elementos que se han avanzado, han mejorado? ¿Cómo analizarías desde hoy, posicionado en hoy, todo el diagnóstico que se ha hecho hace 5 años, tomando en cuenta que en el tema digital las cosas avanzan rápidamente? Sí, realmente, bueno, estaba hojeando el texto nuevamente ahora y hay cosas que han cambiado, hay cosas que se mantienen y también hay cosas que el texto no tomó en cuenta, ¿no? Ya cuando salió le hacíamos ese reclamo al texto porque igual tomó mucho tiempo madurarlo, pero ahora con más, creo que con más intensidad. Bueno, primero creo que sí es bueno decir que es el primer texto
que tiene una mirada exhaustiva. Intenta entender qué es en ese momento, cuál es el estado de arte, digamos, de los estudios de Internet y sociedad. Es decir, se estudia los efectos de la tecnología, digamos, llamémosle coloquialmente Internet, los efectos sociales, los efectos en la parte política y la parte social, ¿no? Por lo tanto, no es un estudio tecnológico en el sentido más puro, ¿no? No vamos a encontrar textos de investigación, digamos, de telecomunicaciones, a no ser que sean el efecto de las telecomunicaciones en la sociedad. Ese es el punto de vista del texto. Y bueno, son 15 ensayos, más 4 introducciones, más un texto que tal vez ahora tiende a ser muy interesante de leerlo, que es de prospectiva. O sea, hace 5 años hacíamos prospectiva y veíamos más o menos en qué punto podíamos estar hoy. Y eso creo que suena interesante para leer. A ver, qué es lo que ha cambiado? Me parece que es lo nuevo. Hay varias cosas, pero creo que principalmente los énfasis acerca de lo que se estudia. Hasta el momento que escribimos el texto, si bien no habían líneas de investigación muy fuertes, es decir, no había una continuidad en las investigaciones, sí había un énfasis más importante en, por ejemplo, investigaciones de Internet y su uso para educación. Ahora ya no vas a encontrar tanto esto, lo que vas a encontrar sobre todo es el uso político, los efectos políticos de Internet. Y creo que también hay que entender que en el país han cambiado varias cosas. Hemos tenido varios eventos de procesos de desinformación alrededor de crisis políticas y eso también inspira investigación. Nuestra primera crisis política relacionada íntimamente a Internet en Bolivia es el 2011 con el TIPNIS, pero donde lo único que hacemos es autoconvocarnos, digamos, para ir a recibir la octava marcha que llegaba a La Paz. Pero después hay un evento, yo creo que, bueno, pasan varias cosas en activismo, etcétera, cosas pequeñas todavía, no muy masivas, pero lo que pasa en la campaña del referéndum del 2016 marca un uso de Internet para afectar posiciones y movilizaciones políticas. Es decir, es nuestra primera experiencia de desinformación. Con eso no estoy queriendo decir que lo que vivimos el 2016 no es real, no. Lo que estoy diciendo es que hay aparatos de operación política que ingresan a Internet y lo usan. ¿Quién? Esa es una pregunta de investigación. ¿Con qué objetivos? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Desde dónde? ¿Contratado o no? Etcétera. Entonces es muy interesante, digamos, mirar todo el tema de desinformación, el tema de abuso de derechos digitales, que creo que se ha convertido lamentablemente en una cosa normal, delitos, ciberdelitos. Todos estos temas que son como el lado malo de Internet, eso no está tomado en cuenta en el texto y creo que también es porque en ese momento no lo veíamos tan cotidianamente. Creo que otra cosa que sí ha cambiado es que el gobierno ha mostrado avances. O sea, de hecho, Iván nos contará acerca del satélite. Si bien en ese momento ya había satélite, no teníamos usos del satélite. Pero además hay, por ejemplo, se crea recién la AGETIC a finales del 2015, comienza a funcionar en el 2016. AGETIC tiene una voluntad de trabajar gobierno electrónico, firma digital, simplificación de trámites, se aprueba normativa, hay una ley de ciudadanía digital, habrá que entender qué es eso, interoperabilidad, pero también salta una posibilidad de uso de datos personales por parte de gobierno, se cuestiona, eh, o sea, se comienza a dinamizar. Hay avances de parte del gobierno, hay este lado como malo y politizado de Internet, polarizado. Y lo último creo que es la necesidad de digitalización intensa que tenemos a partir del COVID. Eso es mundial, eso ha pasado en todo el mundo, pero está pasando también en Bolivia y eso, por ejemplo, pone en crisis política educativa, ¿no? Pero también pone en crisis la economía precaria de la mayor parte de los bolivianos que salen a las calles a vender y ahora no pueden hacerlo. Entonces ahí hay varias cosas nuevas en el espacio. Sin embargo, hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, yo ahora escuchando un poco la charla previa con Iván, no tenemos cabeza de sector aún.
Es decir, si bien ha habido cambios a través de la AGETIC, sobre todo la AGETIC, creo que el viceministerio, no ha habido mucho cambio en los otros, pero en AGETIC es un nuevo actor, pero no es una cabeza de sector tampoco. Por lo tanto, si quieres hablar de políticas relacionadas a Internet en Bolivia, tienes que ir al Ministerio de Educación con el Viceministerio de Tecnología, de Ciencia y Tecnología, tienes que ir al Viceministerio de Telecomunicaciones, tienes que hablar ahora a AGETIC y tienes que tomar en cuenta vicepresidencia. No hay una cabeza de sector, no hay nadie que diga, oye, esto parece que hay que pensarlo integralmente. Y creo que lamentablemente lo que sigue, lo que se mantiene es que no hay estadísticas actualizadas, si bien tenemos algo más de estadísticas, se ha hecho una investigación a través de GETIC, pero también se han hecho otras, desde el INE, con encuesta de hogares, etcétera, pero no tenemos información realmente actualizada, estadística actualizada que nos permita saber exactamente dónde estamos. Han cambiado los indicadores, sabemos más o menos en qué dirección. He leído en el texto que en ese momento era 40% de la población conectada, ahora la encuesta de hogares nos dice un 50%. La encuesta que hizo AGETIC a finales del 2016, en diciembre específicamente, nos dice del 67% de personas que se conectan a Internet. Y lo que no ha cambiado además es que seguimos teniendo una idea muy como sociedad, no como gobierno, seguimos teniendo una idea muy centrada en consumir y no en producir tecnología, digamos, ¿no? Siempre muy del lado pasivo, a pesar que se ha debatido mucho el tema de soberanía tecnológica, que creo que vamos a conversar más adelante, que era una política, me parece, correcta del gobierno, y ahora entiendo, bueno, también es un gobierno de transición, no podemos exigir una política robusta ahí, pero creo que hay serios indicios de cambio de dirección en la política hacia una política muy más privativa en el software, en el hardware, ¿no? En no tener soberanía sobre la infraestructura, sobre el software, sobre los datos y la información que fluyen sobre esa tecnología. Creo que ahí hay un cambio, hay que llamar la atención. No estoy tan de acuerdo en trabajar tan abiertamente con empresas transnacionales sin una normativa clara. Eso diría, con cariño hacia el texto, pero también exigiéndole algunas cosas que ya parecían faltar en ese momento y ahora más. Parece que has con muchísimos temas, muchas temáticas interesantes. Uno estaba tentado a reaccionar para indagar más, pero bueno, vayamos con calmita. Sin embargo, una aclaración, Liana. ¿Cuál sería el dato más actualizado sobre la cobertura, sobre el uso del Internet en Bolivia? En el Es que texto se menciona 40%, hay dos, ¿cuáles serían? El del 50% de la encuesta de hogares. O sea, la encuesta de hogares hace unas 4 ¿Qué año preguntas es y este dato? dicen que es un 50%. El año pasado. Y Bueno, el 67%, que ahí hay que entender algo metodológico que yo no termino de entender aún, y los menciono ambos datos con mucho respeto, porque sí sé cómo se ha hecho la encuesta de AGETIC, pero hay una diferencia de 17 puntos, digamos, ¿no? 67% de la población, según la encuesta que hizo AGETIC, que es una encuesta específica de uso de Internet. Entonces, tenemos estos dos datos. Está bien, para quien investiga, lo que hay que ver es cuál es la base metodológica de cada uno de ellos. Lo que podemos decir con seriedad es que al menos el 50% de la población en Bolivia usa Internet, lo cual es bastante importante como un porcentaje de población para pensar en política pública. está bien. Bien, Iván, justamente retomando este último punto, como a ti te ha tocado estar parte de un proyecto fundamental e histórico en Bolivia, que es la administración de todo lo que implica el satélite Tupacatari, ¿cómo tú verías esta transformación digital en la sociedad y cómo estaríamos, según tu diagnóstico, actualmente en ese proceso, ¿no? Bueno, quiero, antes de que me olvides, rescatar algo que dijo Eliana, y es la falta de una cabeza de sector, ¿no? Yo creo que el tema digital eh, a estas alturas del siglo XXI es demasiado importante para que no tenga una cabeza de sector, para que no haya un ministerio con voz y voto en el gabinete, que es la más alta instancia de decisión del país, que pueda acelerar el desarrollo tecnológico
de esta área, ¿no? Es un desarrollo multisectorial, naturalmente, implica muchos aspectos de la sociedad y tiene que llevarse a ese nivel, ¿no? Y el hecho de que no se haya tomado esa decisión hasta ahora ha, ha determinado que Bolivia esté muy atrasada en ese tema en relación a países de la región, ¿no? Estamos atrasados. eh, el porcentaje de población que usa el Internet es menor que en otros países. El porcentaje de digitalización de nuestras instituciones es también mucho menor a la media de la región, y pues hay mucho que hacer. El tema del satélite Tupac Katari ha sido un esfuerzo del Estado, un proyecto muy interesante que ha demostrado una posibilidad que quizá para muchos bolivianos no era real, ¿no? Eh, Había mucho escepticismo, pero pues ha servido para reactivar nuestras capacidades como país, capacidades financieras, capacidades políticas, capacidades tecnológicas, capacidades que son necesarias para llevar un proyecto de esa magnitud, ¿no? No es una casualidad que ese tipo de satélite, un satélite de comunicaciones, solo lo manejen 4 países en la región, ¿no? Eh, Argentina, Brasil, Venezuela y Bolivia. Nadie más tiene en la región un satélite propio de telecomunicaciones. Eh, en esa perspectiva, si bien ha sido un proyecto importante que trata de suplir la falta de infraestructura que había para la conectividad digital en el país, obviamente es una medida que requiere de la complementación de muchas otras para lograr los efectos que se buscaban, ¿no? Los efectos que se han logrado solo parcialmente porque, como dije al principio, el país está atrasado en temas digitales, ¿no? La digitalización de la sociedad eh, está recién en una etapa incipiente. eh, Todo es relativo. Si nos comparamos con el resto del mundo, estamos muy atrás, y pues en la medida en que estamos atrás, estamos en desventaja, y en esa medida es un problema para el país. Y al ser un problema, es algo que tenemos que resolver, y mientras más pronto lo hagamos, mejor. Otra deficiencia que tiene nuestro país es que nos falta una agenda digital, no tenemos un plan para hacer que el país se digitalice, ¿no? Eh, y esto es también urgente. Tenemos que trabajar una agenda digital, tenemos que tener una cabeza de sector, tenemos que tener voz y voto al más alto nivel de decisión del Estado, y solo así vamos a poder lograr el objetivo que nos va a permitir, digamos, contribuir al desarrollo del país. Porque hoy en día, sin digitalización, prácticamente es imposible que el país desarrolle, que la economía crezca, que el nivel de vida suba, que nos integremos al mundo del siglo XXI. Gracias, Iván. Bueno, retomaré un tema que me parece interesante que apuntó al principio, Ana, es el tema del uso político. Tú habías hecho una secuencia, ¿no? Empezando por el TICNIS, con un papel, digamos, menor, si te he entendido bien, de estas tecnologías, pasando por el 2016, con el tema del referéndum que se plantea en Bolivia. Y creo que también otro punto importante es lo que pasó el año pasado, porque me parece que mucho funcionó, ¿no? En noviembre, mucho funcionó las redes a través, imagino, del WhatsApp, a través del Facebook, a través del Twitter, para poder movilizar y construir una perspectiva política. ¿Tú crees, este puede ser una hipótesis, que tal vez el año pasado hemos asistido a un uso mucho más político de las redes, lo cual implica obviamente que Bolivia de alguna u otra manera ha modificado
el comportamiento de dónde saca la opinión pública sus criterios para actuar. ¿Cuál crees que ha sido el papel, digamos, para que un poco amplíes este punto político que juega, independientemente de que sea positivo o negativo, porque eso es según dónde uno esté ubicado, digamos, ¿no? Para poder si es positivo o negativo. Lo cierto, además esa era la discusión famosa en la filosofía, ¿no ve? ¿Qué implicaba la técnica? Si era o no era neutral. Y los filósofos decían, al final, la mejor respuesta es ambigua, ¿no? Es decir, va a depender del uso que se le dé. En este caso, ¿cómo evaluarías esa introducción política de lo digital en Bolivia? Mm. A ver, el uso político de Internet comienza desde la ciudadanía en la historia boliviana y también en la historia del mundo, con el activismo, con ciberactivismos, ¿no? O sea, el TIPNIS es una de las, digamos, de los hitos un poco más masivos. Antes de eso hay también antecedentes. La comunidad de software libre se ha movido en Internet promoviendo política en general y políticas públicas también desde el 2006, más o menos, 2007, o sea, desde que casi hay Internet, más o menos público. Es una comunidad muy activa y de hecho es una de las comunidades que es protagonista del artículo, de la introducción del artículo de promoción de software libre en el Estado dentro de la ley de telecomunicaciones. O sea, es una comunidad que ha podido promover política pública, digamos. Eso es también hacer política, ¿no? Desde la ciudadanía. Entonces, este proceso de apropiación política de la tecnología primero comienza desde la sociedad civil, desde movilizaciones, grupos, etcétera. Mucho con estos temas muy específicos, por ejemplo, software libre, por ejemplo, los animalistas, por ejemplo, las feministas o los feministas también, temas muy ligados a medio ambiente, temas acerca de cuidado de los árboles en Santa Cruz, por ejemplo, o los artistas, que también hay una experiencia muy simpática con Manzana 1, que se revelan ante una carta que les llega donde dice que les van a quitar el espacio de Manzana 1 y que se va a ir a uso de la bancada oficialista, creo. Entonces ahí comienzan a hacer una movilización. O sea, de estas experiencias hay en el mundo, desde 2011, además, Primavera Árabe, etcétera, y hay en Bolivia. ¿Cuándo comienza a ser tomado en serio el espacio de Internet como un espacio de lucha política por los actores políticos? Es el 2011, específicamente, perdón, es el 2016, específicamente con la campaña del referéndum autonómico. La posición del gobierno con los resultados del referéndum en ese momento es que la primera reacción es que se perdió ese referéndum por culpa de las redes sociales. ¿Sí? Y ahí comienza, esto es una cosa que pasa en la región también, si bien estamos atrasados, vamos muy emparejados con la región en posicionamientos acerca de políticos acerca de la tecnología. Y entonces la primera reacción ahí es comenzar a regular las redes sociales. Si recuerdan, había un proyecto de ley, se anunciaba un proyecto de ley que nunca luego llegó a la asamblea, pero sí sabíamos más o menos cuál era el contenido, etcétera. Luego creo que se da cuenta que es imposible regular los contenidos en el sentido de censurar antes de publicar, porque básicamente las cosas están sucediendo en plataformas privadas. Facebook es una plataforma privada, no es pública. Es decir, el gobierno no puede hacer mucho ahí. Lo que tiene que hacer es pedirle a Facebook que por favor baje contenidos. Entonces es muy difícil regular, en el buen sentido, en el más sentido, en lo que quieras, pero regular el contenido que se publica en redes. Y entonces un poco la política cambia, no solo la política pública, sino la política. Y dicen, ok, ya que no podemos regular las redes sociales, por lo que fuese, porque nos parece mal lo que pasa ahí, discurso de odio, etcétera. Entonces vamos a comenzar a echar la lucha ahí, y ahí comienzan los guerreros digitales. Los guerreros digitales en realidad, por lo menos por declaraciones públicas, surgen para defender el proceso de cambio en Internet. Así es como se declara el rol de los guerreros digitales, que se ha entendido que eran personas que apoyaban al MAS o finalmente también funcionarios, etcétera. Y ha habido cosas no muy claras. Ese es un primer evento donde se dice, ok, Internet es también un espacio de lucha política.
y hay que estar ahí. Obviamente la oposición estaba ya ahí, porque habían hecho una campaña muy, eh, muy de guerra sucia, muy de tono de guerra sucia durante la campaña del referéndum. Y esto sigue así hasta la elección de octubre del 2019. Sigue siendo Internet un espacio de tensión, surgen trolls, surgen, digamos, yo creo que se ha malinterpretado el rol de los guerreros digitales. En realidad creo que son personas del partido del MAS apoyando un proceso de cambio en Internet, pero surgen trolls de un lado y trolls del otro, es decir, bots, cuentas falsas, comienzas a tratar de promover tendencias que no son tan legítimas dentro de Internet, de un lado y del otro. Es bastante claro, o sea, a veces uno quiere ver solo de un lado y en realidad encuentras fenómenos de este tipo de ambos posiciones políticas. Hay lucha ahí dentro, es una lucha simbólica por el discurso político. Y hace crisis en octubre. Y hace crisis, a mí me da la impresión que ya hay con financiamientos internacionales, de un lado y del otro. Y lo que estamos viviendo ahorita es como un chaki de todo lo que nos han, ¿no? Pasado, ¿no? Toda la lucha esta ideológica, política, es una guerra sucia de ambos lugares, violenta, también violenta fuera de Internet, pero también violenta en Internet. Por ejemplo, hemos hecho un informe y hemos encontrado que hay por lo menos 19 denuncias de medios y de periodistas siendo atacados, siendo violentados, desde antenas rotas hasta golpes en las calles, etcétera. Pero también hemos hecho un análisis de temas de discurso de odio durante este periodo de octubre y noviembre, o por ejemplo de una cosa que se llama doxing, que es utilizar datos personales sin consentimiento y ponerlos en público. Y eso puede ser desde fotos íntimas hasta una foto que no está, digamos, consentida en su uso y le pones buscado político, digamos, ¿no? Muy violento. Y definitivamente se entiende ahora que las redes sociales, tal vez no tanto el Internet como las redes sociales, son un espacio más de lucha y alguna gente cree que son definitivos. Trump, la elección de Trump nos dice eso. El trabajo que hizo Cambridge Analytica, también con Trump y con Brexit, nos quieren explicar que Internet es el espacio que define una elección, lo cual no es tan cierto. En investigación no hay nada que te diga que tal porcentaje fue afectado. Digamos que una persona que iba a votar por un candidato después de un proceso de desinformación o de noticias falsas, etcétera, termina votando por otro. No sucede. Lo que sucede más bien es que se polariza las posiciones ya tomadas, o sea, se enfatiza, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esto está pasando en el mundo también. Es una de las grandes preguntas ahorita en el debate de usos de Internet. Eh, ¿Cómo hacemos para que la democracia no sufra, no se altere de maneras tan crudas como hemos estado viendo, la cohesión social, etcétera? ¿Cómo hacemos para que la tecnología no afecte de una manera tan seria nuestra convivencia diaria, democrática, política, de deliberación, etcétera? Más o menos por ahí. Iván, me parece interesante en este contexto, tú también nos grafiques ya en términos más precisos las potencialidades que tiene el satélite. Ya nos has mostrado que respecto al continente, una mirada geopolítica, en Sudamérica, Bolivia es uno de los 4 países que cuenta con un satélite. Tú has sido parte de la administración y también has logrado explotar ciertas potencialidades del satélite. ¿Cuáles podrían ser esas que se han logrado hacer hasta ahora y cuáles podrían ser las futuras potencialidades que tuviera el satélite para poder, digamos, introducir mayores niveles de desarrollo tecnológico en Bolivia? Mira, se ha hecho mucho en telecomunicaciones en el periodo del anterior gobierno. De hecho, la cobertura de los servicios ha llegado al 100% del territorio con el satélite, pero también la cobertura de los servicios más terrestres, como la telefonía móvil, se ha extendido mucho, ¿no? 97% de los bolivianos viven en un lugar
que tiene cobertura del servicio móvil. Y la mayoría de esos lugares tienen cobertura tanto para voz como para internet, para teléfono inteligente, ¿eh? Y ese poco 3% de bolivianos que no tendría cobertura móvil vive en poblaciones muy pequeñitas, de menos de 50 habitantes, muy alejadas, donde si él lo quiere, si se siente motivado, puede solicitar el servicio de Internet satelital, que le da también acceso tanto a Internet como a las redes públicas de voz a través de una tecnología que se llama voz over IP y que está también implementada. O sea, desde el punto de vista de infraestructura, tenemos conectividad en Bolivia en el 100% del territorio. Quizá lo que más ha llegado a la población es la televisión. Ahora tenemos en el satélite cerca de 30 canales nacionales que se pueden recibir gratuitamente en cualquier punto del país con un kit satelital que vale más o menos 300 bolivianos y que se vende en todos los mercados del país, ¿no? Lo venden particulares. La instalación de esos kits es un poco complicada, pero no imposible. Una persona entrenada lo instala en media hora y en cualquier punto del país puedes ver esos 30 canales, ¿no? Se están viendo prácticamente todas las redes de un lado y de otro lado, como diría Eliana, es totalmente plural, siempre lo ha sido. Pero lo que no me parece que se ha aprovechado bien es el potencial para otros usos como podría ser la educación o la salud pública, porque ustedes saben que en el tema de salud pública es mucho más eficiente hacer prevención y la prevención pasa por informar a la población de los riesgos y de los hábitos de sanidad que le van a permitir superar esos riesgos, ¿no? Ahí hay una oportunidad que está esperando que sea aprovechada y que naturalmente es responsabilidad de los organismos que son responsables, cabezas de los sectores de salud y de educación, ¿no? En cuanto a la posibilidad de la conectividad para Internet en cualquier punto del país, a precios, digamos, que son los más bajos de la región. En el Perú se están pagando $60 por acceso satelital a Internet al mes y aquí la tarifa más baja cuesta 298 bolivianos, ¿no? Que es bastante menos que lo que se paga en Perú. Y que con esa tarifa, digamos, el servicio está al alcance de muchas personas particulares y también de muchas pequeñas y medianas empresas que pueden requerir esto. Y ni qué decir de empresas más grandes, ¿no? Sin embargo, el segmento doméstico rural quizá no puede pagar esta tarifa, ¿no? Entonces, ahí hace falta encontrar una solución, porque el satélite lo tenemos y pues simplemente hace falta decisión política para encontrar un esquema de subvención que permita a familias, digamos, de escasos recursos con niños que podrían aprovechar de una conexión a Internet, poder acceder a este servicio que está disponible. Ahí, a través de una conexión a Internet, pues las posibilidades son prácticamente infinitas para beneficiar a la población, ¿no? No solo a la población estudiantil, a la población escolar, sino también a otros segmentos de la población. Antes de cerrar esto, hablando del tema del uso político, yo quisiera mencionar dos cosas, ¿no? El uso político del Internet es algo
que se ha dado en todo el mundo. Se ha desarrollado tecnología específica para manipular a la gente. Cambridge Analytica ha sido cerrada por los organismos estatales de Inglaterra debido a esta posibilidad de manipular a la gente, ¿no? Esa tecnología no es una lucha artesanal, digamos, como la que pudieron haber hecho los guerreros digitales. Es altísima tecnología, es una tecnología novísima, recientemente desarrollada, es multidisciplinaria, toma elementos de psicología, de sociología, elaboran perfiles de las personas, clasifican a las personas y les dan la receta que cada perfil necesita para ser manipulado, ¿no? A determinados tipos de personas les dan un mensaje, a otros otro mensaje, porque la tecnología también permite que estos mensajes sean individualizados, ¿no? Yo puedo mandar tantos mensajes como quiera a diferentes perfiles de personas, ¿no? Y esto no funciona al nivel consciente en el 100%. La mayoría de estos mensajes funcionan al nivel inconsciente de las personas, por eso se trata de una manipulación. Y hay un fenómeno que todos estamos viviendo. Si tú abres tu WhatsApp, vas a ver tantos mensajes que no te da materialmente tiempo que tienes para leerlos todos, ¿no? Entonces los ves muy por encima, quizás solo el principio, y te quedas con la impresión que te deja ese poquito que has visto, ¿no? Y es algo que entra prácticamente subliminalmente a ti, ¿no? Y ahí importa mucho más el volumen que la calidad, ¿no? Y la generación de volúmenes grandes de este tipo de mensajes no se hace manualmente, esto se hace con herramientas, ¿no? Entonces, ese elemento ya igual, digamos, porque el que usa la tecnología, esta última tecnología, novísima tecnología recién desarrollada, tiene una ventaja pues colosal frente al que lo hace artesanalmente. Ese elemento desequilibra muchas elecciones. No ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en muchos otros países. Hay un autor francés que ha escrito un libro muy interesante sobre este tema que se llama La democracia de los crédulos, reflejando este fenómeno que es nuevo, este escenario nuevo, que pone en jaque a las democracias porque permite que gente que tiene la tecnología pueda manipular a la opinión pública. Yo creo que este nuevo escenario requiere que el ser humano se adapte. Es algo nuevo que le ha llegado en un shock a todo el mundo y que va a pasar unos años para que los humanos digiramos esto, ¿no? Que nos pase el chaki, como decía Eliana, ¿no? Y que tenemos que aprender a procesar este tipo de información que nos llega, ¿no? Esta información así tan voluminosa, tantos mensajes que no tenemos tiempo de leerlos todos y que pues nos quedamos con la primera impresión, con la cantidad más que con la calidad. Y esto quizá incluso requiera que el sistema educativo formal en el futuro enseñe a la gente a, a procesar todo esto para no ser manipulado como ha ocurrido antes, ¿no? Es algo que no tenemos que descuidar si queremos preservar sociedades democráticas. Gracias, Giovanni. Quisiera aprovechar lo que has ampliamente desarrollado, Iván, para continuar contigo, pero hacerle la misma pregunta a Eliana, a los dos.
¿Cuánto afecta este desarrollo tecnológico, el ingreso y esto que mencionabas, la manipulación? Y es interesante, ¿no? Ver que el ejemplo era claro, el que tú ponías, los guerreros digitales son casi, eran artesanales frente a toda esta tecnología que existe. ¿Cuánto le afecta esto, creen ustedes, empezando por Iván para continuar, al tema de la ciudadanía, ¿no? Porque creo que se está vulnerando, o se vulnera, bueno, ustedes me dirán su opinión, con la manipulación, con la introducción de Facebook, etcétera, etcétera. ¿Cómo evalúan esto en Bolivia, sobre todo, que nos interesa, el impacto que ha tenido eso para Bolivia? Bueno, yo creo que la prueba de que, digamos, eh, ha influido mucho es el hecho de cómo puedes observar una conducta distinta de la ciudadanía en las ciudades y en el campo, ¿no? La ciudadanía de las ciudades evidentemente está más expuesta a este fenómeno en relación a la gente del campo y ahí se ve cómo ha afectado, ¿no? Cómo ha logrado que gente de la clase media alta, que históricamente ha participado mucho muy poco en estos procesos callejeros, haya salido en octubre y noviembre del año pasado, ¿no? Esto ha sido muy impulsado por, por, por lo que ha ocurrido en las redes sociales, en el WhatsApp, ¿no? Esto es evidente. El decir cuánto ha sido es mucho más difícil, ¿no? Pero ha sido bastante. Hay un efecto fuerte, notable que se ha podido ver, un cambio de patrones que se ha producido. La gente estaba convencida de que ha habido un fraude monumental. Algún día sabremos si eso es cierto o no, pero la gente estaba convencida, ¿no? Y creo que ese ha sido el elemento más importante que le ha motivado a tomar las calles. Eh, yo creo que es evidente eso. Estas tecnologías, pues es la primera vez que se usan, nos han dejado en shock, ahora estamos de chaki y tendremos que mirar al futuro cómo digerimos la nueva realidad. Diana. A ver, yo no estoy segura qué tan artesanales eran los guerreros digitales. Básicamente porque nunca hubo transparencia en esa política. No sé qué se hacía, no sé qué son. O sea, si nos basamos en prensa, que sí había declaraciones de autoridades, podemos entender que había capacitación a jóvenes. No sé si era solo eso. No sé qué exactamente es. ¿Ya? Y creo que parte de lo bueno y lo malo, digamos, que se dice de que si hay algo bueno que se dice de los guerreros digitales, es casi una mala palabra, tiene que ver con esta falta de transparencia, ¿no? O sea, se ha creado ¿qué era? La agencia de redes sociales, la dirección de redes sociales, y se entendía que, o por lo menos se ha dicho coloquialmente, que la gente que trabajaba ahí eran guerreros digitales. Tampoco sé qué significa eso. Sí sabemos que tenían 5 millones de bolivianos, de dólares, no sé, o sea, se ha construido un mito ahí y no sabría, yo no puedo decir, porque no tengo información, que si eran artesanales o no eran artesanales, qué realmente hacían. O sea, si era una granja de trolls, varias granjas de trolls, sí trataban de generar tendencias falsas, sí trataban de hacer violencia, no sé, no lo sé. Entonces, frente a este vacío de información del rol que puedan tener estos perfiles, y después nos vamos al otro lado, porque hay un otro lado, donde vemos que, por ejemplo, se ha documentado, pero no porque se haya documentado significa que solo sucedía de ese lado. Se ha documentado, por ejemplo, que hay operaciones dentro de Twitter en contra, no, a favor, no, en contra de la idea, no, perdón, a favor de la idea de no golpe, ¿no? O sea, se ha documentado, hay 4 investigaciones pequeñas, no con una gran profundidad, pero hay investigaciones que muestran que
hay ahí cuentas falsas que están tratando de generar tendencia, por ejemplo, ¿no? Pero no significa que eso no se hiciera antes tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay pues mucho secretismo en estas operaciones. Mi punto de vista, para decirlo muy claro, es que en ambos polos, porque esto está polarizado, hay operaciones de desinformación y que no pueden ser algunas artesanales en casa, digamos, porque se puede hacer una granja en casa relativamente fácil. Y también hay operaciones más profesionales, ¿no? Hay que investigar. Es un espacio súper interesante para investigar y es uno de los efectos que tiene Internet, digamos, la apropiación social de Internet, en este caso en la parte política. Para no entrar más ahí, porque obviamente son temas que no tenemos información, hay que hacer investigación, creo que es bueno mencionar que esto está pasando también en el mundo. Y lo que vemos es, se está haciendo mucha investigación al respecto. De hecho, yo estoy haciendo una investigación en el tema de desinformación. Y lo que se ve es que la forma de trabajo de Cambridge Analytica es una, pero no es la única. Por ejemplo, el doxing no es Cambridge Analytica. Lo que les decía de utilizar datos personales que son reales, pero sin consentimiento y hacer daño. ¿Sí? O, por ejemplo, generar tendencias falsas o tratar de acallar disidencias, ¿no? Todas estas estrategias, en realidad se han definido 4 estrategias, es lo último que he leído. Una es acallar disidencias, otra es hacer crecer el discurso que cree uno legítimo, el otro es dañar el espacio mismo de comunicación y el otro es ir a generar una posverdad, es decir, relativizar todo lo que pueda entenderse que es verdad, y hay un momento en que ya no sabes si eso es verdad o no, digamos, dióxido de cloro, ¿sirve o no sirve? Hay gente que va a jurar y va a morir por la idea de que cura no solamente el COVID, sino todo. Y hay gente que va a decir, esto es realmente una estupidez. Y también hay dos polos apasionados. Entonces ahí ya no sabes. Hay un momento de confusión y no sabes realmente qué es verdad. Entonces son estas 4 estrategias que se están definiendo. Y para terminar, hay soluciones para esto. Hay soluciones no solo en Bolivia, sino que se están debatiendo las soluciones a nivel global. Y son básicamente, creo yo, 3 y aumentaría una. Una es el debate de la regulación del Estado frente a las plataformas digitales. ¿Se puede regular? No. ¿Es deseable? No. Aquí el debate con libertad de expresión es uno de los debates más interesantes. Le dejamos a Facebook, a Instagram, a TikTok que definan qué es discurso de odio, qué es político, qué no, y lo bajen, lo borren, o tienen que intervenir los estados, de qué manera intervienen los estados. Hay riesgo contra la libertad de expresión si entran los estados. Entonces, si no son las plataformas quienes juzgan, si no son los estados quienes juzgan qué es y qué no es verdad, quienes juzgan qué se deja y no se deja en las redes. Regulación, finalmente. El otro tema es educación de usuarios, que creo que esa es de mediano plazo y largo plazo, pero hay que hacerla. Y ahí sí creo que hay una idea súper clara. Como política pública se necesita digitalización, se necesita capacitación en habilidades de Internet. No solamente en que yo sepa utilizar, por ejemplo, bien mi memoria del celular, sino que también pueda, por ejemplo, cambiarle el sistema operativo a mi celular si así lo quiero. Y ahí viene soberanía y viene software libre. O sea, yo puedo investigar, puedo estudiar un software, el hardware también, hardware libre, y modificarlo, una vez que lo estudio, lo entiendo y modificarlo para mí, para mis objetivos, solo si es libre. Si es cerrado, si nadie lo entiende, entonces lo que estás haciendo es simplemente consumir. Entonces ahí una educación crítica acerca de lo digital y los usos de lo digital en la vida de cada uno. Y finalmente las soluciones tecnológicas que son sobre todo ejecutadas por las plataformas, es decir, Facebook, Skype, Twitter, etcétera, que tienen políticas de uso y que tienen, por ejemplo, Facebook tiene un grupo de gente que juzga si algo es o no es discurso de odio. No son robots, hay también robots, pero los robots, digamos, pueden definir si algo está yendo en contra de derechos de autor o no.
Eso es relativamente fácil. Pero si, digamos, hay un efecto de discurso de odio, hay gente ahí. Pero hay otras herramientas, hay flags, así, banderitas que se ponen para decir, este contenido ha sido denunciado como falso por muchos usuarios, por ejemplo, ¿ya? Y esas son las tres. Entonces, es regulación estatal o regulación en general, pero del Estado, de los estados, educación de usuarios y usuarias y soluciones tecnológicas que son sobre todo de las plataformas, aunque hay algunas ciudadanas también por ahí. Pero creo que lo otro es que hay debates y creo que ahí falta y siempre ha faltado presencia esta en Bolivia en los debates regionales y globales, así como también de sociedad civil y de empresas. Es decir, hay foros, no solo el IGF, que ese es el más plural, sino que hay foros, por ejemplo, como de derechos digitales, donde debería haber una posición boliviana de diferentes actores. Hay también debates sobre, por ejemplo, ahora están en debate los principios de Santa Clara, que son los principios de moderación de contenidos de plataformas. Y ahí en general no hay gente boliviana que esté debatiendo, que esté armando posturas. Eso creo, en general, con este tema en el que nos hemos metido de una manera tan apasionada. Con eso yo creo que un poco se da una idea de lo que estaría pasando en temas de política, de democracia, de efectos en la democracia, sobre todo de la tecnología. Bien, todo este apasionante actual nos hemos quedado con en la mesa. Quisiera aprovechar un poquito ya para la recta final, la última pregunta, desarrollar un aspecto que tú has mencionado y preguntarle también un poco a Iván en este sentido. El tema de la soberanía tecnológica nos parece que es un tema vital para Bolivia y para los países nuestros, tú acabas de mencionar. Eh, ¿Cómo ves, Iván, esta cuestión, las posibilidades, las viabilidades, también tomando en cuenta la cobertura que tenemos ahora en Bolivia, digamos, ¿no? Si hemos podido alcanzar esos niveles para construir un ecosistema sostenible, digamos, ¿no? Es algo que también se plantea digitalmente hablando, y si en ese marco, ¿cuál es el papel y la función de la soberanía digital tecnológica? No, la soberanía es pues, deseable en muchos aspectos, ¿no? Pero hablando de tecnología, de TICs y de alta tecnología, yo creo que es cada vez más relativa la soberanía, ¿no? Esta pandemia, por ejemplo, ha puesto de manifiesto qué tan soberanos son los estados, incluyendo países tan poderosos como Estados Unidos, la Unión Europea, en cuanto a temas tecnológicos. La alta tecnología se construye a nivel global. No hay alta tecnología en un solo sitio. Los productos tecnológicos más elaborados ahora mismo eh, quizás se conciben principalmente en Silicon Valley, pero se fabrican en China con partes de todo el mundo, ¿no? Eh, el monto de los capitales que se mueven en estas industrias de alta tecnología es colosal. Imagínense, no hay más que un Windows 10. Tenemos alternativas de software libre, pero pues no tienen el market share y la dinámica tecnológica que tiene Windows 10, que próximamente ya no será Windows 10 y vendrá el siguiente. Eh, entonces, querer hacer un Windows en Bolivia, pues no se va a poder. Tenemos que adecuar nuestras políticas de soberanía hasta donde puedan llegar nuestras capacidades, tanto en software como en hardware, es realistamente para hacerlas realidad en un plazo determinado, ¿no? Yo creo que no vamos a llegar a usar 100% de productos soberanos ni en hardware ni en software. Tendremos que elegir los más importantes, pero naturalmente es algo que tenemos que hacer y es una tarea grande, no es algo que lo pueda hacer un grupo de 20 personas. Eh,
es mucho más y esto lo tenemos que organizar a nivel de una nueva organización como la que planteaba, ¿no? Un ministerio que se encargue de todos estos temas, que sea cabeza de sector y que pues ponga eh, fuerzas de trabajo específicas para ir resolviendo todos estos problemas. Ya. A ver, sí creo, bueno, cuando hablamos de soberanía tecnológica tendemos mucho a hablar, por lo menos al inicio, sobre soberanía de infraestructura. Y obviamente es como la base. Y obviamente es importante. Ese debate lo dejo a los ingenieros, no porque no me quiera meter en eso, pero creo que muy bien Iván comentaba algunos aspectos ahí. Me parece que también hay otros aspectos de la soberanía tecnológica y que aclararé, la soberanía tecnológica a mí me suena bien cuando hablamos del Estado. Es decir, el Estado sí debería tener una infraestructura propia o una parte de la infraestructura propia, de software propio y de, obviamente, una normativa que ayude a proteger derechos de la información y los datos que esa tecnología ayude a fluir. Em, pero tiendo a pensar más ahora en la soberanía de usuarios y usuarias. Es decir, ahorita se está intentando promover una ley que se ha aprobado que es de ciudadanía digital, que básicamente interopera datos que el Estado tiene de los ciudadanos y ciudadanas. Y esto para dar un mejor servicio en trámites, etcétera. Lo cual está bien. Pero eso vuelve como a poner ahí lo perdimos un ratito, Iván, ya volvió. Vuelve a poner el poder, digamos, de el conocimiento tecnológico en el Estado y deja un poco más desvalidas a la ciudadanía. Entonces, me gusta más ahora pensar en cómo hacemos para que esta soberanía tecnológica no sea solo entendida desde el Estado, sino desde la ciudadanía. Entonces, ¿cómo hacemos soberanos a los ciudadanos? Y ahí creo que podemos encontrar varios puntos de solución. Por un lado, creo fervientemente en que hay que generar capacidades tecnológicas a todo nivel en Bolivia, ¿no? Creo que nos hace falta capacidades y una mirada crítica de la tecnología en autoridades, en representantes. He visto cómo se aprueban leyes y era como triste, ¿no? O sea, realmente un desconocimiento prácticamente de 100% de los representantes. Mm, si ya vamos a autoridades de nivel subnacional, tienen una mirada súper coloquial, no piensan en política pública realmente con relación a tecnología. Vamos más abajo y, digamos, vemos a cómo estamos usando la ciudadanía, la tecnología, y es de una manera súper básica, normalmente muy orientada a un consumo pasivo. Nos está faltando capacitación en general. No solamente para que hayan, y yo creo que sí deberíamos tener una cosa seria desarrollando capacidades eh, realmente tecnológicas más duras, es decir, telecomunicaciones, desarrollo de software, etcétera, pero también en la ciudadanía. Entonces, pienso mucho en esta soberanía de yo aprendiendo, o sea, yo como ciudadana aprendiendo la tecnología, siendo crítica con la tecnología y haciendo lo que más o menos yo quiera con la tecnología. Y es a partir de esto que creo vamos a encontrar un punto más posible. Es decir, que no creamos que lo que hay que hacer, por ejemplo, lo que dices, Iván, es desarrollar un nuevo Windows, desarrollar un nuevo Skype, desarrollar. Probablemente podemos utilizar todas estas tecnologías que están dadas, pero de acuerdo a un plan de vida que yo tengo con la tecnología o que el país tiene como sociedad, como grupo, el Estado tiene. Y eso creo que nos falta. O sea, tengo la sensación que por debatir el gran tema de soberanía tecnológica, que es cómo hacemos para tener toda nuestra infraestructura propia y después todo nuestro software propio, entonces como es tan grande ya no pensamos en capacitar, en desarrollar capacidades. Y creo que la apuesta debería ir más por desarrollar capacidades y que estas capacidades generen debates críticos y que comencemos a ver ahí cuál es el camino. Es un país pequeño, Bolivia, y es un país marginal en la dinámica. ¿Perdón? Para completar, me parece interesante lo que dices, pero en ese sentido,
quisiera hacerles otra pregunta también ligado a eso. Muchas de las cosas que ustedes han apuntado están direccionadas un poco en el plano educativo. ¿Cuál creen ustedes que debería ser una política? Ya independientemente del tema del COVID, porque el tema del COVID es una situación de emergencia que obliga obviamente a avanzar a marchas forzadas hacia una digitalización, etcétera, etcétera, que dependiendo del cuerpo y la robustez del Estado se avanza o no se avanza. Pero es cierto que hacia adelante sí o sí vamos a tener que entrar a una dimensión más digital en todos los niveles. ¿Cuál creen ustedes que sería el papel que debería jugar la educación de cara de aquí hacia adelante, en ese marco, digamos, de crear conciencia, tener un distanciamiento crítico respecto a la tecnología y aprender más, digamos, sobre las distintas maneras o visiones, ¿no? Empezaré contigo, Liana, perdón que te haya cortado, pero me parece importante seguir ese hilo. No te preocupes, es una charla, así que me encanta eso más bien. Yo estoy convencida después de mirar de un lado y del otro que si bien hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, recuperar el tema de las CUAs, ¿no? Creo que el programa de, no sé cómo se llamaba, una computadora a un alumno, no sé si se llamaba así en Bolivia, o las computadoras que han dado los profesores, es infraestructura que se puede aprovechar. Um, Creo que hay algunas cosas que no permiten en el diseño mismo de la política, por ejemplo, que todas las computadoras estén a cargo del director de la unidad educativa y por lo tanto que si pasa algo ahí, el director con su magro salario tiene que pagar cualquier cosa que le pase a una Cuba. No, pues no. Ahí hay que tener una idea de la tecnología menos como algo precioso que si se rompe es muy caro y comenzar a entender que es una herramienta de educación. Que los chicos se llevan, por ejemplo, a la casa. No sé si será esta la solución, ¿ya? Pero hay que un poco repensar esta política. Pero me parece que en varios países los chicos se llevan la computadora a la casa. Decían, sí, pero lo van a vender. Pues que lo vendan, ¿no? No creo que el 100% lo venda finalmente. Entonces, creo que nos falta como un poco más de confianza en el rollo. Pero además, faltan algunas cositas tecnológicas ahí. Pero, en fin, creo que hay que revisar un poco lo que tenemos, porque no es que no haya nada. Pero estoy convencida, les decía, que la política number one es desarrollo de capacidades. Pero en serio, perdón, pero no lo que se ha hecho desde el ministerio. He acompañado a algunos, Educa Bolivia creo que se llamaba, ¿no? Y era más una reunión de profesores que algunas personas compartían un poquito de experiencia, pero no es un espacio donde aprendas tecnología, no. Y tampoco creo, aunque no he podido mirar la plataforma porque es cerrada, la plataforma dedicada a maestros del Ministerio de Educación. Creo que lo que se hacía ahí igual era como muy pequeñito para entender que en realidad se están desarrollando capacidades tecnológicas. Creo que hay que hacer unas cosas serias en educación. Comenzar a apoyar a los profesores. Hay profesores que han pagado de su propio bolsillo capacitación para poder utilizar las computadoras que les han entregado. Significa que los profesores, y no estoy hablando de la estructura gremial de los profesores, enseguida hablamos de eso, pero los profesores, muchos, están muy motivados para aprender, porque obvio, es interesante, no solo para ser profesor, sino para ser humano, es interesante saber un poquito más de tecnología. Hay un sexy en la tecnología y habría que aprovechar eso. Entonces, creo que hay que desarrollar capacidades en profesores, en alumnos, en directores, ¿no? Para que haya un debate además más informado, ya hablando de la parte gremial y la parte del debate político. Hay una lucha política ahí también, hay posicionamientos políticos en el ministerio, en los gremios educativos, etcétera. Pero la pena es que lo que se debate ahí es totalmente en la desinformación. No se sabe, no hay información de política tecnológica, no se entiende qué es la tecnología. Entonces, informar un poco más ese debate para que siga sucediendo, pero que por lo menos sea un debate un poco más informado. Entonces, capacitación, para mí es como, y debería ser no formal, formal, en todo espacio. Se puede generar responsablemente contenidos mínimos, se puede hacer plataformas donde la gente entre y pueda capacitarse en cosas básicas. Pensar que la mayor parte de la gente en Bolivia está lamentablemente en WhatsApp, pensar en cursos que se pueden dar en WhatsApp. ¿Será posible? ¿Cómo se dan esos cursos? O sea, también pensar en que tenemos un ancho de banda que la mayor parte de la gente que usa es chiquito, es bajito, y entonces ahí no permite tampoco hacer clases en video.
si bien se puede, pero no todo se puede. Pensar en plataformas, por ejemplo, en vez de Zoom, estamos utilizando el BBS Big Blue Button, que es más liviana y que te permite hacer todo, es software, es open source. Mirar, o sea, yo creo que esa debería ser como el objeto, o sea, el rol del Ministerio de Educación, entender las posibilidades que hay y generar capacidades a todo nivel. Después ya hablamos de el resto de políticas. Otra vez creo que por hacer la política no llegamos a hacer casi nada. Entonces, que todos, digamos, que este debate que estamos teniendo acá pueda tenerlo cualquier persona en una esquina, con un poco de información y con una posición crítica, que puede ser privativa, puede que alguien ame Cisco, ame Google, está bien. Yo no, a mí me gusta el software libre, pero es lindo poder debatir con alguien que está informado al respecto de el posicionamiento tecnológico también, porque no creo que la tecnología sea tan aséptica. Hay intereses por detrás de la tecnología y por lo tanto una tecnología es de un tipo o de otro tipo. No, no es tan, la tecnología es un fierro, digamos. No, hay ideología y está bien que haya, o sea, es un producto humano, es normal, pero esto, generar una postura crítica, generar capacidades, como les digo, desde cómo puedo usar mejor mis megas, cómo puedo usar mejor mi memoria. O sea, mi memoria se muere. Cuando quieres hacer capacitación, hacemos mucho capacitación. No pueden bajar una app porque ya su memoria está quebrada. Y es porque, por ejemplo, no saben decir que en WhatsApp no se baje automáticamente los videos y las fotos. Es una cosita chiquita en WhatsApp que hay que hacer. ¿Mm? Entonces, comenzar desde estas cosas un poco básicas que están en la preocupación de la mayor parte de la gente hasta posturas más críticas sobre tecnología. Creo que esa es la política número uno. Educación digital, ¿no? Parte de eso. ¿Perdón? Iván, educación Sí, digital, decía que era en el evento. Sí, sí. Bueno, Iván. bueno, que sí, Giovanni, yo estoy de acuerdo con Eliana, ¿no? La educación digital es indispensable y lamentablemente, pues, no está incorporada como debe ser, digamos, en el currículum de la educación regular y tampoco está disponible como educación alternativa en, con la facilidad, la accesibilidad, eh, digamos, la presencia que debería tener, ¿no? Eh, para resolver eso hay muchos recursos. Podríamos usar la televisión del Tupac, podríamos usar eh, la red de Internet para poner un portal donde haya este tipo de contenidos para que la gente se autoeduque. Podríamos hacer mil cosas, ¿no? Pero pues para hacer todo eso necesitamos un plan y es un plan que no tenemos, ¿no? Eh, quizá el tener una cabeza de sector podría facilitar, acelerar todas estas cosas de las que estamos hablando y cuántas nos están quedando fuera del diálogo, pero pues hay mucho por hacer y para empezar en serio, responsablemente y poder producir resultados en determinado tiempo necesitamos un plan, una estructura, una organización mejor que la que hemos tenido hasta ahora. Bueno, como dicen ustedes, el tiempo se nos ha ido rápido. Hemos tocado algunos temas, habría que discutir un poquito más, pero les agradezco muchísimo la predisposición para estar con nosotros aquí, para la apertura, la perspectiva que han tenido, porque eso va a ayudar muchísimo a que las personas generen todo un conjunto de posiciones, ideas, información y perspectiva para poder seguir discutiendo. Esto es algo que hay que seguir debatiendo para ver qué es lo mejor que podemos implementar hacia adelante. Bueno, Liana, muchísimas gracias. Tu despedida, por favor. Muchas gracias por la invitación. Como les decía al principio, siempre es bueno tener un espacio de más calma para poder conversar, debatir. Em, sí, creo que si algo pudiera esperar en estos próximos años es que haya más gente interesada en hacer investigación en esto, de manera que en algún lugar comience a cambiar cómo están las cosas. O sea, sí creo lo que dice Iván para hacer responsablemente
el tema, deberíamos tener un plan, deberíamos tener una cabeza de sector, pero es que no la tenemos. Entonces, creo que lo que hay que hacer es, ay, o sea, soy activista. Entonces, yo digo, sí, hay que comenzar a pensar y a promover una cabeza de sector y una agenda digital que se ha estado un poco haciendo, etcétera. Hay que hacerla además de una manera responsable, no politizada. Lo último que se ha hecho en los últimos 3 años se ha politizado muchísimo, entonces también ahí es como que se deslegitima, ¿no? Em, pero paralelamente a esta vía responsable, que usualmente las cosas en la vida no se hacen de manera responsable y ordenada, creo que sí hay que comenzar a mover las cosas. Y comenzar a mover es en la gente. Y la gente tiene que poder tener más criterios sobre lo que es tecnología, política tecnológica, cómo afecta Internet en sus vidas, cómo ellos pueden usar la tecnología para un beneficio propio, porque se puede hacer cosas maravillosas con la tecnología, cómo está, cómo se puede aprender tecnología, cambiar la tecnología que existe, crear tecnología. Y esto sí es posible hacerlo desde el Estado, desde las empresas de telecomunicaciones. He hablado con empresas de telecomunicaciones. Ellos creen que hacen educación digital. Ellos dicen que hacen. Y luego cuando ves spots, cuando tú vas a recibir servicio de la telefónica, te ponen un spot donde te cuentan un par de cosas. Eso no es educación. La educación es en un taller, si quieres digital, si quieres virtual, con el celular, con la computadora, aprendiendo ahí, haciendo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que hay que ir por los dos lados, ¿no? Una cosa no inhabilita a la otra. O sea, para tener un mejor resultado de agenda digital participativa, si la gente va a ir a debatir algo de lo que no sabe, no tiene sentido. Estamos generando simplemente una promesa de participación. Entonces, tienes que informar, la gente se tiene que informar por sí misma. Por lo tanto, se puede ir por un lado, generando capacidades sociales, políticas, etcétera, y por el otro lado, buscando este plan responsable, esta estructura responsable, por ambos lugares. Porque lo otro ya estamos hace rato. Y no pasa nada, no tenemos cabeza de sector hace más de, ¿qué? 15, 20 años. No teníamos una agenda digital, la ETIC, ¿hace cuánto? 25 años, creo. Nunca se ejecutó. Bonito, bonito ejercicio. Entonces, creo que se pueden hacer ambas cosas y de hecho ambas cosas se pueden complementar muy bien. Esto como política pública. Ahí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Eliana. Iván. Bueno, felicidades, Giovanni. Es una brillante iniciativa. Hace falta conversar, dialogar, eh, para ver los problemas y tratar de buscar soluciones. Este es un paso importante en esa dirección, en un tema que es capital para el futuro del país, para las nuevas generaciones. Eh, ha sido el primer paso y veremos de dar otros pasos en el futuro. Muchas gracias por la oportunidad y gracias, Eliana, por su participación. Gracias. A ustedes. Gracias, Iván. Muchísimas gracias, Eliana. Un Todos gusto. ustedes les agradecemos por la cobertura. No se olviden que estamos obsequiando el libro, Bolivia Digital, a las 5 personas. Seguramente se van a contactar con ustedes y esperemos ya la próxima semana con otro programa de TENT. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Chao, gracias. Adiós.